Eh, el tema del día de hoy lo he titulado Belleza Serena. Y seguramente ustedes pueden ubicar cuando hay en alguna situación una belleza intrínseca, una belleza serena, una belleza que se mira aún en medio de cualquier situación o circunstancia. A mí me ha tocado, gracias a Dios, tener la fortuna de poder durante mucho tiempo practicar el buceo y el hecho de estar inmerso en el agua y ver la belleza que Dios ha creado en esas áreas es una belleza apacible, una belleza serena, una belleza que no necesita decir nada, simplemente mostrarse. Y esa es la belleza que ahora tú y yo tenemos en Cristo Jesús, una belleza serena. Y es por eso el motivo del título de este devocional. Voy a citar a un hombre, un hermano en la fe llamado Blaise Pascal, que dijo en algún momento, dice, la belleza serena de una vida santa es la influencia más poderosa en el mundo después del poder de Dios. Y tiene muchísima razón este varón. La verdad es que la santidad es hermosa, mis hermanos, y no tiene nada que ver con la belleza exterior. Por eso comento que es una belleza serena. Esa belleza, ¿verdad? Es la forma en la que el mundo será cambiado al final de los tiempos. Tarde que temprano tendremos que llegar a ver que efectivamente Dios cambió la forma del mundo a través de la santidad, que esa es la belleza que ahora nos caracteriza a ustedes y a mí. Que así como en los arrecifes, en el fondo de la mar, se puede ver esa belleza sin que tenga que decir nada, solamente mostrarse, es lo que ahora ustedes y yo tenemos que vivir, porque Dios nos ha embellecido y nos seguirá embelleciendo hasta el día en que nos llame a su presencia, ¿verdad? Y esta belleza, o en su efecto, esta santidad, comienza por ti y por mí. Si nosotros queremos ver un mundo cambiado, si nosotros queremos ver un mundo bendecido de parte de Dios, pues los primeros que tenemos que ser factores de cambio somos nosotros. Aquí no se trata de decir, es que fulano no hace las cosas, es que sutano no quiere cambiar. Eso no opera para nosotros, mis amados. Para nosotros opera el hecho de que Jesucristo, ¿verdad? Vino en rescate por nuestras vidas y ahora nos da la santidad como una expresión de que el Espíritu Santo mora en nuestras vidas. Y eso es lo que tenemos que vivir. Entonces, tenemos que comprender que si tú y yo nos santificamos, pues vamos a provocar que nuestra sociedad, nuestro entorno, sea santificado. Y desee la gente venir a este mismo nivel que nosotros. Entonces, quiero decirles que la santidad no es una opción extra, mis amados. No, no es una opción. No es solo para santos o cristianos especiales. No. Debe ser algo a lo que todos aspiremos en esta vida. Esa es la santidad. Es lo que tú y yo tenemos que aspirar en esta vida a desarrollar en nuestras vidas propiamente. Entonces, la santidad no es lo mismo que la intensidad. Mucha gente confunde la santidad con ser intensos hasta en las áreas religiosas, ¿no? No, la santidad no es el fruto del Espíritu Santo. Muchas veces nosotros tenemos que aprender a disfrutar nuestra santidad y no necesariamente en una condición de intensidad extrema. No, Dios pone una belleza serena, una santidad apacible en nuestras vidas para que nosotros podamos hasta en un momento dado reírnos de nosotros mismos, de cómo Dios está cambiando nuestra condición, de verdaderamente sentir satisfacción, alegría, plenitud por ver los cambios que Dios está haciendo en nuestras vidas, mis amados. Entonces, el hecho de disfrutar la santidad es la misma clave que nosotros tenemos que vivir, que observar para ser santos, para hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Entonces, el sentido del humor muchas veces es el vínculo entre la santidad y la humildad.
porque cuando nosotros, ¿verdad?, venimos en una condición de alegría, de gozo en nuestro corazón, reconocemos humildemente que Dios necesita transformar nuestras vidas y que Dios está haciendo lo propio y que Dios no es un Dios parco, no es un Dios aburrido, no es un Dios como mucha gente piensa, ¿verdad? Muchísima gente piensa que la santidad es aburrida y la verdad es que no lo es, mis amados. La santidad es algo que nosotros debemos aprender a disfrutar, a valorar, a experimentar todos los días de nuestra vida para que en ese sentido podamos vivir como Dios nos ha llamado a vivir, con alegría, con gozo. Nosotros no tenemos por qué ser aburridos. ¿Ah? Muchas ocasiones el espíritu religioso quiere invadir al cuerpo de Cristo y tal pareciera que para que nosotros pudiéramos demostrar, o más bien pudiéramos vivir dentro de la santidad, tendríamos que ser unas personas súper serias, que, bueno, que nada nos hiciera ni siquiera sonreír, y la verdad es que no es así. Fíjense, escribió en algún momento Carl Lewis, uno de los cristianos que ha escrito mucho y que lo hemos citado en varias ocasiones, dice, qué poco sabe la gente que piensa que la santidad es aburrida. Cuando uno se encuentra con la verdadera santidad, es irresistible, es agradable, es disfrutable. Eso es lo que dice este hombre. Y no, yo creo que tiene toditita la razón, mis amados hermanos. Nosotros tenemos que ser alegres. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios mora en nuestras vidas. Amén. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver dónde se encuentra la santidad. ¿Dónde podemos encontrar la santidad? Pues vamos al Salmo 122 para leer del versículo 1 al 9. Y aquí hay una oración muy especial acerca de la petición por la paz de Jerusalén. Obviamente este salmo está atribuido a David y dice la palabra de Dios. Salmo 122, versículo 1. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pidan por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Allí es a donde podemos encontrar la santidad. Fíjense bien, para el salmista, para David, pues la fuente de su alegría era la oportunidad de adorar a Dios en su casa, ¿verdad? En la casa de Dios, en el templo, en Jerusalén, en esa ciudad santa, a la cual el Señor así la constituyó, ¿verdad? En aquellos tiempos, era el lugar donde el pueblo iba a alabar el nombre del Señor, según lo que leímos en el versículo 4, ¿verdad? Y esta es la razón por la cual Jerusalén era tan importante para el pueblo de Dios y lo sigue siendo, ¿verdad? Para los judíos ortodoxos y y por la que el salmista estaba tan apasionado por la paz y la seguridad de esa ciudad. De hecho, la palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que estar orando por la paz de Jerusalén, ¿verdad? Por la bendición derramada en esa ciudad santa. ¿Por qué? Porque así la llamó nuestro Señor. Nosotros podemos ver que la palabra de Dios la describe como mi monte santo. Eso lo podemos leer en Ezequiel 20:40. Y por lo tanto, el templo, ¿verdad?, que existía en aquel momento en la ciudad de Jerusalén, pues era la casa de Dios. Allí era donde se manifestaba Él. Era donde Él tenía, ¿verdad?, un encuentro con el ser humano a través del lugar santísimo.
¿verdad? De hecho, su ser estaba allí, él moraba y era lo que justamente hacía santo ese lugar. Cuando la presencia de Dios bajaba, ¿verdad? Ese lugar era increíblemente santo. Estaba el Shekinah de la presencia de Dios. Imagínense, santo, santo, santo es el Señor. Entonces, en ese momento estaba así. Pero ahora ustedes y yo ya hemos comprendido que la iglesia de Jesucristo, pues es la casa de Dios. Gloria al Señor, ¿verdad? Ahora es el nuevo lugar santo, donde la piedra angular que sostiene todas las partes juntas es Cristo Jesús mismo. Y vemos cómo va tomando forma día tras día. Por lo tanto, es un templo santo construido por Dios, ya no hecho de manos humanas, como ya lo estudiamos en Efesios, ¿verdad? Con todos nosotros, ¿verdad? Que estamos siendo edificados dentro de ese cuerpo, dentro de ese edificio. Es un templo en el que Dios ahora se siente en casa. Y ese templo eres tú, efectivamente. Somos nosotros, soy yo. Y entonces démosle la gloria a Dios. Todo esto lo pudimos leer en Efesios 2:20 y 2:22, ¿verdad? Entonces, el pueblo de Dios, el pueblo adquirido por Dios a través de la sangre de Jesucristo, tú y yo que hemos venido a depositar nuestra fe y nuestra confianza en Cristo Jesús, pues ahora somos el nuevo lugar en donde la presencia de Dios se manifiesta. Y es a través de Jesús, ¿verdad? Ahora tú y yo somos una nueva morada de Dios. Somos el templo del Espíritu Santo. Aquí es a donde nosotros tenemos que buscar nuestra santidad, desde adentro de nosotros. Eso es lo bello de la belleza serena, que de adentro hacia afuera es que nosotros tenemos que buscar la santidad. Nosotros tenemos que anhelar constantemente la presencia de Dios y decir como el salmista: Señor, anhelo tu presencia, anhelo tu santa presencia en mi vida, anhelo alabar tu nombre en todo momento. ¿Verdad? Eso es lo que tenemos que estar anhelando. Debemos estarle dando gracias por la paz y la seguridad que viene de su presencia en la casa de Dios. Cuando el Espíritu Santo de Dios ahora ya mora en nosotros, ya no hay cabida para el temor, ya no hay cabida, mis hermanos, para lo negativo, para lo equivocado. Ahora la presencia del Espíritu Santo es la que nos guía a la verdad, a la justicia, es la que nos está poco a poco transformando para llegar a la estatura del varón perfecto, para tener la gran bendición de estar siendo santificados día a día. Allí es donde debemos de buscar nuestra santidad. Ahora, ¿cuándo llegamos a ser santos? ¿Cuándo y cómo? ¿Cómo llegamos a ser santos, mis amados? ¿Ah? Vamos a ver en el libro de los Hebreos, en el capítulo 10 del versículo 1 al 18. Y aquí vamos a ver cuándo llegamos a ser santos. Dice la palabra de Dios, Hebreos 10, versículo 1 en adelante. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los corderos y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre.
Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Gloria a Dios. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Gloria a Dios, ¿verdad? Uh-huh. Esta es una belleza, mis amados hermanos, porque ¿cómo podemos o cómo llegamos, cuándo llegamos a ser santos? Pues fíjense bien que la santidad es ahora posible para nosotros, para ti y para mí, mediante el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesús y a través del don del Espíritu Santo que viene a vivir en nuestro corazón. Ahí está la clave del éxito. Ahí está la clave de nuestra santidad. Allí es a donde nosotros, ¿verdad? Llegamos a ser santos mediante el sacrificio perfecto de nuestro Señor y el don del Espíritu Santo que ahora mora en nuestro corazón. En un sentido, fíjense bien, podemos experimentar la santidad instantánea. ¿Ah? El día que nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador, pues en ese momento Dios nos ha llamado santos y pudimos experimentar esa santidad. Pero en otro sentido, la santidad es un proceso muy, muy largo que nunca estará completo en esta vida. Todos los días de nuestra vida aquí en la tierra, mientras no dejemos este estuche, tendremos que ir caminando en un proceso hacia la santidad total. Eso es en el sentido correcto. Miren, una de las preguntas que se hace uno con frecuencia, mucha gente hace este tipo de pregunta, es ¿qué sucede con todas las personas que vivieron antes de Cristo? A lo mejor a ustedes les han preguntado eso, ¿verdad? Eh, muchas veces hasta preguntan o preguntamos, ¿no es injusto que Jesús haya venido en un momento particular de la historia y haya hecho posible el perdón y que las personas que vivieron antes de Cristo no lo pudieron obtener? Déjenme decirles, mis amados hermanos, que Dios es el juez perfecto, el único juez verdadero. Y Él sabe perfectamente bien cómo está la situación. Antes de Cristo se nos cinceló, ¿verdad? Algo llamado conciencia, la condición de saber lo bueno y lo malo, desde lo profundo de nuestro ser. En esa era, recordemos que el ser humano ha pasado por tres épocas o tres estadios o tres eras. Primero, la era de la conciencia, cuando justamente la gente no tenía ley, no había ningún estatuto, de ordenanza de parte de Dios y la gente obviamente vivía bajo lo que era su conciencia. Ustedes podrán ver la condición del ser humano en la conciencia desde que empieza a tener uso de razón. No sé si ustedes han visto a los bebés que de repente tiran algo y que nunca les han enseñado a no tirar cosas, que nunca les han llamado la atención, que nunca los regañaron o mucho menos les golpearon por haber tirado algo. Y de repente tiran algo y le pregunta a uno, ¿quién hizo esto? Y curiosamente ellos instintivamente, su conciencia les dicta que algo fue mal, que esconden sus manitas y hacen sus hombros hacia arriba, así como diciendo, pues quién sabe. No es otra cosa más que la demostración de que la conciencia actúa y es verdadero. Entonces, los bebés o los niños pequeños actúan con una conciencia cincelada de parte de Dios en su mente, en su corazón, y por algo saben que algo estuvo mal. A lo mejor no lo alcanzan a comprender, pero saben que algo no estuvo correcto. Esa es la conciencia, mis amados. El ser humano, mientras no llega a un punto en donde hay una ley establecida, unas normas establecidas para conducirnos dentro de una sociedad, tenemos que actuar bajo la conciencia.
Y Dios en su juicio justo juzgará a aquellas personas a través de lo que su conciencia les dictaba. Si su conciencia les dictaba a no hacer algo y lo hacían, pues obviamente les contaba como un tache, ¿verdad? Un desacierto, un fallo. Y Dios sopesará las cosas. Él es el único que puede escudriñar hasta los pensamientos de nuestro corazón, los sentimientos propios. Después viene la segunda era o etapa, que es la era de la ley. Es donde se establece en la vida de un ser humano una cierta norma, ciertos decretos que tienen que ser observados para tener una sana convivencia. Y eso es lo que la ley pretende en todo momento, hasta la actualidad, ¿verdad? Las leyes fueron creadas para que la sociedad viva en concordancia, viva en armonía, ¿verdad? Muchas ocasiones cuando se transgrede la ley, pues obviamente vendrán las repercusiones, vendrán los castigos y lo que tenga que aplicarse según la ley. Entonces, ese es el periodo desde que Dios dio a Moisés las tablas de la ley, el decálogo, ¿verdad? Hasta que llega nuestro Señor Jesucristo y consuma en la cruz del Calvario el acto redentor. A partir de nuestro Señor Jesucristo en adelante, vivimos en la tercera etapa o era o ley, sí, en la tercera era, que es la era de la gracia. Entonces, nosotros ahora vivimos por gracia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo es la que nos permite tener una condición mucho mejor que estando bajo la ley. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, fíjense bien. ¿Cómo es posible, verdad, que fuera esta situación de la gente que vivió antes de Cristo? Bueno, los que armamos ese tipo de preguntas, ¿verdad? Nos tenemos que dar cuenta que Dios, pues simplemente en la cruz del Calvario, podemos ver que el tiempo no existe como nosotros lo vivimos. No es una condición cronológica, ¿verdad? O con un tiempo medible. La cruz del Calvario es efectiva, mis amados hermanos, aún para los que vivieron antes de Cristo. Por eso Dios, en su perfecta condición de juez justo, también trata a aquellas personas que vivieron antes de Cristo a través de lo que Él logró en la cruz del Calvario. Y los mira también con gracia. Y esto lo vamos a ver muy bien en una condición. Fíjense bien. El escritor de Hebreos dice, pero este sacerdote, voy a citar nuevamente el versículo 12, o sea, se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, dice, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, ¿verdad? Se sentó a la derecha de Dios. Es un dato bien curioso, mis amados hermanos. Y ahorita lo vamos a ver, dice, el sacrificio de Jesús, pues es eficaz para todos los tiempos. Él vino para dar redención y vida eterna a todos aquellos que tuvieran la confianza en ese Dios todopoderoso. Amén. Entonces la cruz es eficaz para todos aquellos que vivieron antes de Jesús y para aquellos que vivimos después de Jesús. Me podrán preguntar, pastor, pero ¿cómo puede ser antes la condición de Jesús? Antes de que Jesucristo viniera, ¿cómo puede aplicarse? Bueno, quiero decirles, mis amados hermanos, que justamente Dios, como el juez justo, el único Dios, el único juez justo verdadero, sopesa las cosas y Él sabe cuándo una persona depositó su fe y su confianza sin siquiera saber quién era en Cristo Jesús, en un ser supremo, en un Dios todopoderoso, así como lo hizo, por ejemplo, Abraham. Se recuerdan que Abraham no conocía realmente a Dios. Él venía de Ur de los Caldeos, en donde había un sistema politeísta, creían en muchísimos dioses. Pero en un momento dado Dios le dio un don muy particular, que es el don de la fe. Y por eso se lo llama a Abraham el padre de la fe, porque él actuó por fe, solamente él sintió en su interior que alguien superior lo llamaba a dejar a su parentela,
a dejar sus bienes, sus posesiones, su país e irse a un lugar a donde Dios le iba a mandar, a donde Dios lo iba a poner. Y justamente ese es el tipo de personas que obtendrán también la redención en Cristo Jesús, aún sin haberle conocido por el nombre de Jesús, pero sí por lo que Dios hace en la vida de la gente. Obviamente Abraham fue llevado por lo que él empezó a experimentar de la presencia de Dios en su vida. Y así mucha gente va a estar en esa condición. Ahora, los que ya vivimos después de Cristo, pues obviamente ya tenemos mayor oportunidad de empezar a declarar el nombre que se nombra por sobre todo nombre, ¿verdad? Estamos ya en otro nivel. Por ejemplo, el autor de Hebreos escribe ahí en el versículo 1, dice, el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solamente una sombra, era, hagan de cuenta, un tenue anticipo de las cosas buenas que vendrían después. ¿Ah? No eran las cosas buenas en sí mismas las que estaba describiendo Moisés a través de las tablas de la ley. En otras palabras, solamente hubo una prefiguración de lo que estaba por venir. ¿Verdad? En el Antiguo Testamento se nos enseña de alguna manera así como un bosquejo o un boceto de lo que vendría a ser la realidad en Cristo Jesús. Es una bendición que nosotros tenemos que ir comprendiendo poco a poco, mis amados hermanos. Por ejemplo, la ley no podía perfeccionar a nadie, absolutamente a nadie. Y la prueba de ello es que no podía perfeccionar a la gente, ¿verdad? Porque los sacrificios tenían que seguir siendo ofrecidos año con año, vez tras vez. Cada que una persona pecaba, pues tenía que volver a hacer sacrificio para el perdón de ese pecado. La gente seguía sintiéndose culpable por sus pecados y por eso tenía la necesidad de cada año venir a ofrecer algo para esperar que Dios perdonara ese año sus pecados. Dice el versículo 4, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Esto nos deja ver, ¿verdad? Que eso era nada más una como sombra de lo que tenía que ser. Ahora solamente podemos ver que la sangre de Cristo puede verdaderamente quitar nuestro pecado. Solo Él, Jesucristo mismo, es el sacrificio perfecto, pues solo Él, Jesucristo, vivió una vida perfecta. Por lo tanto, mis amados, su sacrificio voluntario puso fin al viejo orden y estableció el nuevo orden, según bajo el pacto de su sangre, ¿verdad? Y ahora tenemos una condición mucho mejor, 1000 veces mejor que la prefiguración que existía en el Antiguo Testamento. Ahora, el resultado de su sacrificio es que según el versículo 10 de Hebreos, somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Esto hace un contraste increíble con la ley, mis amados. ¿Por qué? Porque Cristo hizo un solo sacrificio por todos los pecados. Y eso fue todo. Así de sencillo. Mientras que en la ley se hacían miles de sacrificios, ¿verdad? Por cada uno de los pecados. Constante, constante. En Jesucristo fue un solo sacrificio perfecto de una persona perfecta para perfeccionar a todos nosotros como personas imperfectas, muy imperfectas. La gloria sea para el Señor. La sangre en el Antiguo Testamento que se derramaba de los toros, de los machos cabríos, según la ley, no podía hacer perfecto a nadie. Solo la sangre de Cristo. Ese es el contraste que ahora vivimos. Ahora, fíjense bien, el punto medular es que Jesucristo se sentó. Y es bien curioso que hayamos leído eso, ¿verdad? Está explicándonos el autor del libro de los Hebreos que la sangre de Cristo limpia nuestra vida, todos nuestros pecados y todo eso, y de repente, como de la nada sale algo que se sentó a la diestra de Dios. Y si tú y yo estudiamos a conciencia eso, nos metemos a fondo a eso, pues esa expresión de se sentó
es muy significativa, mis amados hermanos. Poniendo el contexto correcto, fíjense bien que los sacerdotes de Aarón, el sacerdocio según Aarón, ¿verdad?, nunca se sentaron a descansar en el santuario. De hecho, sus sacrificios nunca estuvieron completos, según lo que dice el versículo 11 y 12. Por otra parte, hace el contraste y la diferencia muy marcada en que Jesucristo se sentó a la derecha de Dios. Eso lo dice el versículo 12 en particular. Entonces, aquí la palabra de Dios nos demuestra que la obra de nuestro Señor Jesucristo fue completamente terminada. Y por eso Jesús fue muy claro cuando en la cruz del Calvario dice, consumado es. He terminado la obra por la cual vine. He terminado el objetivo de mi estancia aquí en la tierra. Esa es la voluntad del Padre, que yo haya terminado con la encomienda que me dio. Gloria a Dios, porque ahora, ¿verdad? Nosotros, a través de ese solo sacrificio, nos hace perfectos para siempre a los que está santificando, o sea, a nosotros, nos está haciendo perfectos para siempre delante de Dios. Pero me podrás decir, pastor, ¿cómo puede ser que yo pueda verme perfecto? ¿Cómo pueden verme ustedes perfectos? Quiero decirte que Dios, aun cuando todavía nosotros cometemos pecados, somos todavía imperfectos en este estuche, Dios no nos mira, no nos ve, no nos mira bajo la lente que tú y yo tenemos, por la cual tú y yo juzgamos. No, Él nos mira bajo la lente de la sangre de su Hijo Jesucristo. La gloria sea para el Señor, mis amados. Quiero decirles que la sangre de Cristo ahora delante del Padre, cuando nos presentamos a ese lugar santísimo, a donde tenemos acceso con seguridad y confianza, Dios nos mira a través de la sangre de su Hijo Jesucristo y nos mira perfectos. Gloria sea al Señor. Ahora tú y yo tenemos la oportunidad de estar en la misma presencia de Dios, pero solamente porque estamos revestidos de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por los méritos que Jesús ganó, es que ahora tú y yo podemos presentarnos, aún en medio de nuestra debilidad, de nuestra condición humana caída, perfectos delante de Dios. Gloria al Señor, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver cómo sucede la santidad en nuestra vida. Fíjense bien, vamos a desglosar esto. Primero, nosotros tenemos la experiencia de haber ya experimentado la santidad inmediata, lo que decía yo hace un momento. En lo que se refiere al pasado, el castigo por el pecado ha sido pagado. Somos santificados. Ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Eso es lo que leímos en el versículo 10 y en el versículo 14. Esta es la justificación. Esto es de lo que habla Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el sacrificio de Jesús ha hecho posible el perdón total y una relación perfecta con Dios. Quiero que de verdad te quede bien claro. Tú eres totalmente perdonado en Cristo Jesús. No hay culpabilidad. El Señor cargó con toda nuestra culpa. Por lo tanto, ahora tú y yo tenemos la capacidad y tenemos que tener el deseo de perdonar a los demás. Y lo más difícil de todo, de perdonarnos a nosotros mismos, mis amados. Muchos de nosotros cargamos con un peso, un lastre, por el hecho de habernos equivocado, por el hecho de haber escogido mal al esposo o a la esposa, por el hecho de habernos embarazado antes de tiempo, por el hecho de habernos fugado con el novio en vez de casarnos correctamente, por el hecho de no haber terminado unos estudios, por el hecho de haber fracasado en un negocio, por el hecho de vivir la vida simplemente. Y nos sentimos culpables y traemos esa losa, ese peso, cuando ahora nosotros lo primeritito que tendríamos que vivir en esa santificación inmediata es
de quitar ese peso, dejarlo a los pies de Cristo. Él ya pagó por ese pecado. Amén. Entonces, no hay más necesidad de sacrificios por los pecados que hemos cometido. Cristo pagó por todos nuestros pecados. Y en ese momento podemos empezar a vivir la bendición que Dios nos trae, la libertad. Ahora nos ha quitado un peso de encima. Ya no vivamos más en condenación, porque Cristo murió para eso, para quitarnos esa maldición que traíamos por nuestro pecado. Amén. Después viene el proceso de santidad, mis amados. Eso sí ya es un proceso. Ahora en el presente, en el día de hoy, el poder del pecado ha sido roto, ha sido destruido, ha sido desbaratado. El poder del pecado sobre nosotros. Ya no tiene poder el pecado sobre nosotros. La santidad es un proceso de santificación, como lo vimos en el versículo 14. Podemos ver, por ejemplo, en mi caso, al menos, ¿verdad? Pues de repente yo veo que es un proceso muy lento y desafiante. De repente me cuesta mucho trabajo quitar de mi vida algunas cosas que todavía me estorban. A lo mejor para ti es lo mismo. Hay personas que su proceso es muy acelerado, que Dios les da la oportunidad de quitarse rápidamente de estorbos. Yo en mi muy particular situación, hay cosas que Dios me ha permitido quitar rápidamente, ¿verdad? Pero hay cosas que me cuestan trabajo y que de alguna manera pues es un proceso lento, yo lo veo como que no puedo avanzar y muchas veces el enemigo se agarra de eso para señalarnos nuevamente, para decir, ves, tú no puedes, la sangre de Cristo no tiene poder como para liberarte de esta situación. Y es desafiante, mis amados hermanos. Pero quiero decirles que verdaderamente Jesucristo nos está liberando del poder del pecado, hasta que nos va cayendo el 20 de algo y lo vamos dejando atrás. ¿Verdad? Muchas veces el enemigo edificó fortalezas tan grandes en nuestra vida que nuestro pecado está muy, muy oculto, mis amados. De hecho, mucha gente, desgraciadamente, experimenta la condición de un demonio que se llama Leviatán, que en muchas ocasiones se apodera de la condición del ser humano. Como cristianos, obviamente ya Él no tiene parte ni suerte en nuestra vida, pero desgraciadamente antes de venir a Cristo, sí le dimos la oportunidad de establecerse. Y Leviatán es como un ente que va creando sus propias escamas para defenderse. ¿Han visto la piel de las serpientes que tiene escama sobre escama para efecto de hacerse impermeable, para que tenga una defensa muy fuerte en contra de la naturaleza? Por eso las serpientes se pueden arrastrar sin que sean fácilmente dañadas, ¿verdad? Por su protección que tienen. Pues Leviatán muchas veces se genera en esa condición en la vida del ser humano y se forman escamas tan grandes que es difícil llegar a la esencia, al meollo del asunto. Y por eso hay ocasiones en que hay personas que tratan de dejar un pecado, que tratan de dejar una adicción y no pueden. Empiezan a ser libres, empiezan a caminar en Cristo, pero de repente vuelve a ser atacada esa persona y vuelve a caer en la misma condición. Hermanos, nosotros tenemos que ir viviendo el proceso de la santidad, desescamando al Leviatán en un caso dado, o en su defecto permitiendo que el Espíritu Santo, ¿verdad?, vaya quitando y destruyendo esas fortalezas que el enemigo formó para que nosotros ahora verdaderamente sintamos la libertad del poder del pecado, que ya no opera en nosotros. Amén. Entonces, la santidad es obra del Espíritu Santo y que nos da testimonio de ello. El Espíritu Santo de Dios da testimonio de que verdaderamente nosotros estamos siendo santificados, estamos en ese proceso. Por medio del Espíritu Santo que vive en ti, ¿verdad? Las leyes de Dios están ya ahora en tu corazón y en tu mente. Así lo dice el versículo 16.
Y ahora tú ya echas mano de la bendición del poder del Espíritu Santo. Es por eso que todos los días, mis amados hermanos, debemos buscar la presencia de Dios, que el Espíritu Santo de Dios se derrame en nuestras vidas para que de esa manera, ¿verdad? El aceite de unción, esa unción que trae el Espíritu Santo es la única que pudre esos yugos, esas escamas, esos candados, esas cadenas que nos atoran al pecado todavía. Y la unción del Espíritu Santo es la que tenemos que vivir día a día. ¿Por qué? Porque eso es lo que verdaderamente nos va a traer a la victoria en el proceso de la santificación. Por eso tenemos que esforzarnos. Ahora, si el Espíritu Santo de Dios ya nos está llamando la atención, nos está redarguyendo en ciertas áreas de nuestra vida en donde ella está trabajando y nos muestra que tenemos que dejar ciertos hábitos, ciertas costumbres, ciertos estilos de vida, hermanos, lo mejor es flojitos y cooperando, haciendo lo que el Espíritu Santo nos llama a hacer para verdaderamente ir caminando en esa dirección de la santidad a la que hemos sido llamados, a la libertad. Y vamos a ver cómo de verdad Dios, a través del Espíritu Santo, en su misericordia, nos va haciendo libres, va rompiendo esos yugos, va pudriendo esas cadenas y va quitando todo estorbo, mis amados, para caminar como Dios quiere que caminemos, como Dios diseñó nuestras vidas para caminar. Y entonces vendrá la santidad perfecta. Ese es el punto número 3. Y con esto terminamos. En el futuro, mis amados hermanos, incluso la presencia del pecado será completamente eliminada, erradicada de nuestras vidas. Ya no va a haber ni un ápice, ni un puntito de la presencia del pecado en nuestras vidas. Un día se verá que el mal ha sido derrotado totalmente y para siempre. Jesús, ¿verdad? Espera, simplemente ahorita está en una condición muy particular. Espera que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y es por eso que Él está sentado, porque Él ya terminó la obra. Solamente en el proceso que estamos viviendo, Él está esperando a que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y entonces el proceso de los que está santificando, o sea, de ti y de mí, pues sea terminado. Y es así cuando nosotros vamos a ser presentados delante del Padre, sin arrugas, sin mancha, vestidos de lino fino, como la novia perfecta. Amén. Entonces, no apresuremos nuestros pasos, mis amados. En un proceso siempre va a haber tiempos específicos, va a haber necesidad de energía, va a haber necesidad de algunas situaciones, ¿verdad? De presión que nos tenga que llevar para llegar al punto clave de ser mostrados como producto terminado, ya no como materia prima. Fíjense, vamos a ver en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, versículos, versículo 2, dice la palabra de Dios. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Amén. Justamente así seremos. Recordemos que en un proceso, mis amados hermanos, es por eso que de repente, ¿verdad? Sentimos mucha presión, de repente sentimos que los problemas nos agobian, sentimos que hay cosas que no deberíamos de vivir, entre comillas, pero recordemos lo que la palabra emuná nos dice, todo proviene de Dios, todo nos sirve para bien y todo trae una enseñanza. Entonces, en un proceso, por ejemplo, cuando nosotros sometemos a una materia prima, la tomamos y la pasamos por una serie de operaciones unitarias, o sea, puntos clave para ir llevándola hasta obtener un producto terminado, habrá necesidad de, por ejemplo, poner
temperatura, o habrá necesidad de poner una presión adicional, o habrá necesidad de poner catalizadores, ¿verdad?, que nos ayuden en el proceso. Pues mis amados hermanos, justamente eso es lo que Dios hace con nuestras vidas. Habrá ocasiones en que el Señor nos lleve al fragor de la batalla con una temperatura mayor. Habrá ocasiones en que la presión que sintamos sea excesiva, pero sabemos que Dios tiene el punto perfecto, la medida justa de presión que necesitamos para poder ser convertidos a un producto terminado, ¿verdad? A lo mejor necesita catalizadores y por eso tienes a tu esposa o a tu esposo que parece lija, ¿verdad?, que parece cuchillito. O tienes al hermano de al lado que se sienta contigo en la iglesia que nada más está duro y dale, ¿verdad? O que tienes a alguna persona que nada más te está señale y señale. Esos son los catalizadores que Dios usa para transformarnos de una materia prima que no tiene sentido, que no tiene ninguna condición, a un producto terminado. Uh-huh. Y en ese sentido es como Dios nos está llevando en ese proceso de la santificación a llegar al punto de presentarnos perfectos, a la estatura del varón perfecto. Esto es, a la estatura de Cristo. Y llegaremos delante de la presencia de Dios solo si tenemos esa estatura. Si no, no. Ahora, la bendición que tenemos, mis amados hermanos, es que en este proceso, en esta vida, pues tú y yo vamos caminando, ¿verdad? Y Dios nos va llevando a esa condición. Mientras estemos en este estuche, vamos a tener que seguir siendo transformados hasta llegar a esa perfección. El día que seamos llamados a la presencia de Dios, o sea, el día que llegue nuestra muerte física o nuestro Señor Jesucristo venga, Él nos asegura que lo que nos falte para hacer un producto terminado perfecto, Él lo va a completar. Si el día de hoy yo fuera llamado a la presencia de Dios, ¿verdad? Gloria sea su nombre. Seguro estoy que todavía me falta muchísimo, increíblemente mucho, para siquiera pensar en que pudiera yo llegar allí. Pero yo no me preocupo, mis amados hermanos, porque sé en quién he confiado. Y fiel es para cumplir su promesa, de que lo que me falte hoy para llegar a esa estatura, Él lo va a completar. La gloria sea para el Señor. Nos da hasta ese aliciente, nos da ese ánimo de que no importa cuán lento o cuán acelerado sea tu proceso, el Señor te va a llevar a la perfección, a la estatura del varón perfecto. Amén. Y ahí es a donde nosotros, pues ahora tenemos que disfrutar la experiencia de la santidad. No tenemos por qué estar en una condición de harto religiosismo, ni fariseísmo, ni legalismo. Tenemos que aprender a vivir la santidad en una expresión de humildad, de gozo, de alegría, aceptando los cambios que tenemos que hacer con gozo y con alegría, aceptando ese tratamiento que Dios nos tenga que dar con gozo y alegría, y mostrarle al mundo que vivir en la santidad de Dios es lo mejor que podemos vivir, es lo mejor que podemos experimentar. Entonces, mis amados hermanos, vamos a darle gracias a Dios por su gran sacrificio, porque a través de ese sacrificio nos lleva a una relación santa con el Padre Celestial. Gracias porque su Espíritu Santo, ¿verdad?, nos lleva en ese proceso de ser santificados. Y porque un día habrá santidad perfecta para siempre, eternamente y para siempre. Amén. La gloria sea para el Señor. ¿Qué les parece este devocional? De verdad tenemos que vivirlo en plenitud, con amor, con alegría, con gozo, para que de esa manera disfrutemos lo que Dios nos ha dado como vida. Amén. Es el tema del